¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, el segundo de la contraprevia caliente rumbo a la nueva presentación de Canelo Álvarez, esta vez enfrentando a Caleb Plant, el campeón de la FIB de los supermedianos y que defenderá su título ante un Canelo que busca transformarse en el monarca unificado de las 168 libras, o sea, haciéndose con todos los cinturones de la división. Les recuerdo que ya reunimos todos los videos previos de esta pelea en una colección exclusiva. Algunos de esos videos, los más recientes, ustedes tienen el enlace junto al texto de este video. Como por ejemplo el video de ayer con las 5 preguntas inevitables sobre Canelo Álvarez. Pero hoy el asunto es con Caleb Plant y una duda absoluta y también inevitable. ¿Qué Caleb Plant veremos el 6 de noviembre? ¿En qué plan, en qué modo decidirá enfrentar a su rival mexicano? ¿Será otro Avni Yildirim, otro Perro Angulo, otro Sergey Kovalev, o por el contrario hasta podríamos ver una versión cercana a Gennady Golovkin o Erislandy Lara o el mismísimo Floyd Mayweather? De eso se trata este nuevo ejercicio rumbo a la pelea del 6 de noviembre. Identificar los 5 posibles modelos de desempeño del campeón de la FIB a la mera hora del combate. A continuación. El primero de esos modos es modo activo, o sea, pelea real, sin sombra de dudas, y que permita medir los límites tanto a Canelo como a Plant. O sea, no queremos nada similar a lo de las últimas peleas de Canelo, a quien muchos le adjudican su última pelea real, la celebrada contra Gennady Golovkin, por más que hasta el kazajo cae bajo la sombra de las dudas para un alto número de escépticos detractores. O sea, aún al día de hoy le cuestionan a Triple G la razón para no golpear la zona media de Canelo. Tan así fue que el propio Canelo en 2019 se asombró de que sus rivales a la hora de enfrentarlo cambiaran de estilo. Si Plant llega en modo activo, se espera entonces de que no ocurra nada de lo que en el pasado provocó y sigue provocando sospechas de tongo en las peleas de Canelo. Tal vez un rival de Canelo que no solo se asemeje a Gennady Golovkin en una pelea disputada. También se espera un rival parecido a lo que pudieron ser Floyd Mayweather o Miguel Ángel Cotto o el propio Erislandy Lara, por ejemplo. En la lista de opciones, entonces, el Caleb Plant ideal para el 6 de noviembre sin duda será el que elija pelear en modo activo. Hay 2 posibles definiciones para el llamado modo Money. Uno podría imaginar que decir Money es asociarlo con Floyd Mayweather, o sea, copiando su estilo en los más mínimos detalles para frustrar y vencer a Canelo Álvarez. Pero eso tal vez corresponde al modo activo. El modo Money esta vez tiene que ver con el dinero. No olviden que Plant ganará la mayor bolsa de toda su carrera. Nadie sabe si con eso ya se da por satisfecho. Antiguamente pensar que un campeón, un atleta de alto nivel, colocaba el honor y el deseo de lograr grandes metas por encima de los beneficios económicos. Pero eso era en el pasado, cuando el boxeo daba más satisfacciones que en dinero a la cuenta del banco. Hoy día enfrentar a Canelo Álvarez es garantizar el cheque de la jubilación. No por un acaso la mayoría de sus rivales desaparecen del primer nivel o se aburguesan o se toman el futuro con calma, o directamente se van del boxeo rumbo a la vida loca después de enfrentar a Canelo. Basta recordar a Sergey Kovalev, aquel que reconoció que aceptó la pelea puramente por el dinero a ganar en un combate que no habría de ganar. ¿Alguien acaso lo ha visto regresar? Lo mismo sucede con Yildirim, que lo obligaron a pelear por dinero. Y hasta el propio Golovkin, que después de Canelo ha mantenido su carrera en un semi-retiro. No ha peleado con nadie de su nivel. No lo sabemos, pero después de la pelea de Canelo y Plant, no sabemos qué modo eligió Caleb. Y el que le apunte al billete en la cuenta bancaria solamente, es una de varias opciones. Y llegamos a un nuevo modo, el modo suicida, que sería lo mismo que decir modo kamikaze, en alusión a los pilotos japoneses que protagonizaban ataques suicidas
contra las tropas aliadas a finales de la Segunda Guerra Mundial. En este caso lo estamos empleando para definir uno de los posibles modelos de Caleb Plant, ese Plant que enfrentará a Canelo Álvarez. Y no lo tomen a la ligera. Así como le damos el mayor porcentaje de posibilidades a la presencia en el ring de un Plant activo y en menor proporción a un posible Plant en modo money, no debemos descartar que nos sorprenda un Plant en modo suicida y rompa todas las predicciones. O sea, aclaremos, lo primero que uno espera para esta pelea es ver un Plant que sea un púgil cauteloso, escudándose detrás del jab, tomando pocos riesgos y evitando ser un blanco frontal para los golpes de Canelo. Sin embargo, con el modo suicida recorrería el camino inverso. Desde el primer segundo iría a fajarse con Canelo en el mero tú por tú. Tratará de convertirse en un rival incómodo, tóxico, mañoso y pegando con lo que pueda en la mera corta distancia y sin dar tregua, molestando e irritando al mexicano para sacarlo de sus casillas. Y claro, este modo de pelea sería suicida debido a que en medio de la confusión Plant podría colocar algún golpe que lastime y quién sabe, por ahí está convencido de que hasta puede noquear a Canelo. No por un acaso es el vaticinio de Andre Ward. Eso en el mejor de los casos. Pero también el modo suicida contempla que suceda lo peor. Que Canelo se sienta como pez en el agua ante el estilo de su rival y en vez de noquearlo en el octavo como ha prometido, lo mande a dormir en el primero o en el segundo asalto. Está claro que en los ataques suicidas a veces se lograba el objetivo, pero el piloto del avión nunca sobrevivía. Es posible que aquí suceda lo mismo con el piloto, y en este caso el piloto kamikaze será Caleb Plant. El modo zombie es la cuarta opción elegida para Caleb Plant. Modo zombie puede ser también modo amnesia. ¿Por qué no? Y en esto hay incontables ejemplos recientes y no tan recientes en el palmarés de Canelo Álvarez, con rivales que literalmente al empezar la pelea caían bajo un estado catatónico de pérdida de memoria boxística y los veíamos con un inexplicable andar errático por el cuadrilátero. Algo así le ocurrió a Alfredo el Perro Angulo. En mi columna inmediata con el análisis de la pelea para ESPN del 9 de marzo de 2014, yo señalaba que Angulo pareció un sparring, un actor secundario que recibía golpes sin devolverlos, ni ponía algo más que un caminar errático por el ring. Cuando Angulo soltaba golpes, parecía que lo hacía en cámara lenta, y cada impacto o bien marraba o llegaba sin fuerza al rival. Algunos comentaristas mexicanos se preguntaban, ¿qué le pasa a Angulo? No le hemos visto enviar un solo de sus golpes, de esos que lo hicieron famoso, cuando pone todo el peso de su cuerpo en el impacto. En esa pelea contra el Perro Angulo hubo abucheos y hasta algún objeto lanzado al cuadrilátero. Historias parecidas a las del Perro Angulo, en que los rivales de Canelo se vuelven zombies de un momento para el otro, son varias. Basta recordar a James Kirkland, que en un determinado momento de la pelea se congeló en el ring, bajó los brazos, se quedó estático delante de Canelo, como si esperara el golpe fatal, y claro, el golpe fatal llegó. Canelo tuvo todo para colocar un marronazo brutal y lo mandó a dormir. Fue tan duro que el golpe que hasta el propio Canelo se asustó y esperó de rodillas que se recuperara Kirkland. Lo mismo podríamos decir de Billy Joe Saunders, que venía haciendo la pelea correcta en modo elusivo y en un determinado momento le llegó el modo zombie. Se detuvo en la posición incorrecta para que Canelo le soltara el cañonazo, que ya sabemos en qué terminó. El modo zombie o el modo amnesia son siempre una posibilidad entre los rivales de Canelo, y Plant es el próximo. Vaya uno a saber si él también no elige congelarse en el medio del cuadrilátero, como lo hizo James Kirkland. Nadie lo sabe, pero sí lo sabremos durante la pelea. Y llegamos finalmente al modo perplejo. El modo perplejo sería lo que en las habituales claves que realizamos antes de cada pelea importante, la clave intangible,
O sea, el modo perplejo es aquel que nadie espera, el que nos dejará a nosotros perplejos, incluso al propio boxeador. De ahí el nombre que identifica el estilo de pelea. En ese caso puede pasar cualquier cosa. Lo mismo vemos a un individuo que no lanza un solo golpe y al primero que reciba decide quedarse sentado en el banquillo como lo hizo Avni Yildirim, o remedando a Gennady Golovkin que lo mejor que tenía era el golpe a la zona media y no lo utilizó contra Canelo Álvarez. Imaginen ustedes que Plant lo mejor que tiene es el jab y decide no utilizarlo en esta pelea. O pese a todo el tiempo que ha tenido para ir cortando peso, llega tan o más deshidratado, por ejemplo, que Callum Smith. O en otra posibilidad alucinada, nos enteramos después de la pelea que tuvo COVID y no lo denunció. O que quizás tenía una lesión y no la declaró. O tal vez 2 días antes de la pelea nos enteramos que no puede pelear por cualquier problema y se arma la de San Quintín, con altas posibilidades de que, si se mantiene el evento, sea David Benavidez el nuevo rival de Canelo. O en el último y más alucinado de los posibles escenarios, vemos una nueva versión de aquella histórica cuarta pelea de Márquez contra Pacquiao, donde un Márquez camino a la derrota en un momento sacó un obús inesperado, tomó al filipino a contrapié y lo puso a dormir en la lona. ¿Alguien se imagina una escena similar en la pelea de Canelo versus Plant? Todas esas opciones nos dejarían perplejos y amarrados de un asombro histórico. Pero claro, son solo posibilidades intangibles, casi imposibles de ocurrir, pero que inevitablemente son parte de los ejercicios previos a Canelo versus Plant, como el que terminamos de presentarles en este video.